Gracia y paz, amados hermanos, bienvenidos otra vez a este canal El Peregrino, donde quiero compartir con todos ustedes en esta ocasión la primera sola de la Reforma Protestante. Y esta serie, esta primera enseñanza de la serie va a llevar como título Sola Escritura. Sola Escritura. Y quisiera empezar con lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20. Dice el Señor, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es decir, conforme a las escrituras, cualquier persona que diga que habla de parte de Dios, debe hablar no de lo que su corazón siente, no de lo que su mente piensa, no de lo que soñó, no de lo que le parece, no, debe hablar desde las escrituras. Esta palabra que ustedes ven aquí se compone de 66 libros, 39 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros que pertenecen al Nuevo Testamento. 66 libros en total. Nadie puede ni añadirle y nadie puede quitarle lo que aquí está escrito, porque esto es palabra de Dios. Entonces, dice verdad el profeta Isaías, que cualquier persona que hable tiene que hablar conforme a esta palabra, es decir, conforme a la sola escritura. Entendiendo eso, quiero remontarme un poco a la historia para que podamos entender esta primera sola escritura. Y dice lo siguiente, prestemos muchísima atención. El miércoles 17 de abril de 1521, un monje agustino llamado Martín Lutero fue llevado ante la Dieta de Worms, una asamblea imperial compuesta por las autoridades de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. Ante su primera comparecencia esa noche, a Martín Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. Bajo presión, Martín Lutero solicitó 24 horas más para pensar y meditar. Al día siguiente, el día jueves 18 de abril, nuestro hermano Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una asistencia mucho mayor que el primer día, y dio una amplia respuesta en alemán, pero luego se le pidió que lo hiciera en latín. Su interlocutor, Johann Bock Eck, lo interrumpió en algún momento de su respuesta y le comunicó que no había respondido a la pregunta que se le hizo acerca de si se retractaba o no de sus escritos. Le dijo, a usted se le requiere ahora que dé una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus escritos y las cosas escritas en ellos? Nuestro hermano Martín Lutero respondió, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo, dijo Martín, sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, dijo Martín. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén, dijo nuestro hermano Martín. Esta fue la manera como Lutero afirmó el principio de sola escritura. Cuando Lutero habló de que su conciencia es prisionera de la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a algo que aún dentro de círculos ortodoxos de la cristiandad ha sido olvidado hoy. Y es que nosotros no podemos obligar a la conciencia de otro por preceptos no encontrados en la palabra de Dios. Las opiniones y tradiciones de los hombres no nos obligan. Las decisiones de concilios no nos obligan. Las bulas papales no nos pueden obligar.
Los credos no nos obligan y las confesiones de fe no nos obligan a obedecer de manera universal si éstas no están de acuerdo con la palabra de Dios, la palabra inerrante, infalible de Dios. Solo la palabra de Dios puede atar la conciencia del hombre. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia. Para la época de Martín Lutero, la Iglesia Católica Romana había introducido una serie de tradiciones religiosas no avaladas por la palabra de Dios, que los feligreses estaban obligados a cumplir. Lutero procuraba devolver las escrituras a su lugar primario, ya que la Iglesia había colocado el magisterio de la Iglesia por encima de la determinante. No la norma normata, es decir, norma determinada para todas las decisiones de la fe y de la vida. Esto no ha cambiado mucho en la Iglesia Católica del día de hoy. Y a la vez podemos decir que esa tendencia de parte del ser humano a elevar como precepto de Dios lo que realmente es una idea humana no es algo nuevo. Jesucristo tuvo que denunciar a las autoridades religiosas de su época por la misma razón. En el texto de Marcos capítulo 7 versículo 13, Jesús delata a los fariseos diciendo que han invalidado así la palabra de Dios por vuestra tradición. Fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos. Lo cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas, les dijo el Señor. La realidad es que hay muchas cosas en las denominaciones que corresponden a tradiciones. Aunque no son necesariamente antibíblicas, no pueden ser enseñadas como estándar para todo el mundo, porque solo la palabra de Dios tiene esa autoridad. Como ejemplo podríamos citar la manera como celebramos las bodas, por ejemplo, en nuestras iglesias, o cómo hacemos el proceso de membresía. Una congregación puede ponerse de acuerdo en cuanto a cómo llevar a cabo las actividades, siempre y cuando entiendan y enseñen que sus formas no constituyen mandatos de Dios. Otras veces, las tradiciones sí pueden representar violaciones de la palabra. En estos casos no podemos someternos a ellas. Un ejemplo de esto es la veneración de imágenes, como ocurre en ciertas tradiciones. Martín Lutero respondió el día de su defensa ante la asamblea de Worms: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, rechazando así declaraciones de concilios y de bulas que contradicen la revelación de Dios. Es importante resaltar que cuando los credos y las confesiones de fe coinciden con la palabra, esas declaraciones nos exigen una cierta obligación, pero su autoridad no está en ellas, sino en la palabra de Dios que las ampara. A lo largo de la historia de la Iglesia, los credos y las confesiones han sido y siguen siendo importantes porque ellos reflejan el resultado de horas de estudio, meditación y aún debates de grandes hombres de Dios en el pasado. Estos hombres defendieron la verdad frente a amenazas de la fe. La iglesia muchas veces la iglesia muchas veces ha servido de cofre para salvaguardar las grandes verdades de la Biblia. De hecho, cuando el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Si esa iglesia negocia la palabra de Dios, ya no es columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no lleva a cabo su función de preservar y sostener la verdad como columna, entonces no hay esperanza con la verdad de Dios, porque no queda nadie más para preservar la verdad, para sostener la verdad, proclamar la verdad, para que se escuche la verdad. La iglesia tiene una responsabilidad enorme. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los corintios, les dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras, Primera de Corintios, versículos 3 y 4. Nosotros tenemos que garantizar que que pasaremos a la próxima generación las mismas verdades que hemos recibido, sin diluirlas ni comprometerlas. Nuestra única esperanza como sociedad está en la palabra de Dios. Podemos marchar, podemos escribir, podemos ir al Congreso pero allí no está nuestra esperanza, sino en la palabra inmutable de nuestro soberano Dios. La palabra es lo único que puede cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar la voluntad del hombre, su forma de ver la vida, su forma de pensar. Los crímenes, las drogas, los vicios y todo lo demás pueden ser cambiadas y dejadas atrás solamente por el poder de la palabra de Dios. El resto son parches, son vendajes que a veces ayudan momentáneamente, pero la herida continúa abierta. Solamente la palabra de Dios es la cura final para toda herida, ya sea superficial o profunda. Sola Escritura es un principio vital porque protege la revelación de Dios, la palabra y aún la aplicación de dicha revelación. Este es el principio que mucha gente hoy en día no está respetando y en su lugar están distorsionando las enseñanzas de dichas escrituras, algo de lo cual ya Pedro nos había hablado. Dice, por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas, Pablo habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición, nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Entonces notemos cómo Pedro dice que estos falsos maestros tuercen los pasajes que son difíciles de entender, pero también tuercen los demás. De nuevo, la Iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad de proteger las doctrinas de la fe cristiana. Las enseñanzas y las confesiones de fe, como mencionamos, tienen su importancia, pero siempre están subordinadas a la autoridad de la palabra infalible e inerrante de Dios. De manera que el concepto de sola escritura no invalida la responsabilidad de la verdadera iglesia que Jesucristo tiene. La iglesia tiene el deber de interpretar bajo la guía del Espíritu Santo la revelación de Dios. Sola escritura nunca fue un asunto de escritura o tradición. La santa palabra o la santa iglesia, la doctrina de la suficiencia de las escrituras ha funcionado en el contexto en el cual la Biblia es considerada como un libro dado a la iglesia del Señor, la comunidad de fe, la cual es formada y guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el verdadero intérprete de la palabra de Dios, como enseñaron los reformadores. Dentro de la iglesia verdadera, Dios ha dado a algunos dones especiales de enseñanza para explicar y pasar a otros las doctrinas dejadas por el Señor, aquello que el Espíritu Santo ha revelado por medio de las Escrituras. Durante la Edad Media y hasta la época de la Reforma, abundó la interpretación alegórica de las Escrituras. Se hablaba de que las Escrituras tenían más de un significado. Juan Cassiano defendía los 4 niveles de significado e interpretación de las Escrituras. La letra muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. La alegoría muestra dónde está escondida nuestra fe. El significado moral nos da las reglas para el diario vivir. La analogía muestra dónde termina nuestra lucha. Esta manera de ver las Escrituras y sobre todo la forma alegórica de interpretación permitían que la iglesia y las autoridades religiosas en general justificaran cualquier tipo de prácticas basadas precisamente en interpretaciones alegóricas de los textos. En una ocasión escuché sobre un pastor que enseñaba que la resurrección de Lázaro era una alegoría que representaba el rapto de los creyentes al final de los tiempos. Eso nos da una idea de cómo
cómo pueden ser distorsionados los textos para hacerlos decir cosas que no dicen. Lamentablemente, esa práctica ha surgido nuevamente en la iglesia, con la excepción de que ahora esta práctica aparece en sectores de la iglesia evangélica. La verdadera interpretación de la palabra de Dios la da el Espíritu Santo y no el hombre. Quiero dejar hasta aquí esta introducción a la sola escritura, porque la verdad que esta primera sola tiene bastante contenido y abordaremos todo poco a poco para que nos vaya quedando más claro. El siguiente video pues comentaremos acerca de una definición de sola escritura. Hemos visto una introducción a sola escritura, hablaremos de una definición de sola escritura y hablaremos que las escrituras no son asunto de interpretación personal. Hablaremos de que las escrituras provienen de una revelación divina. Hablaremos de que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Hablaremos de las implicaciones de esta enseñanza de sola escritura. Y luego también pues como punto final daré una pequeña reflexión acerca de la sola escritura. Y también hablaré de la doctrina de la inerrancia de las escrituras. Pues hasta aquí este video. Nada más espero pues que sea de edificación para nuestras vidas, que conozcamos lo que ha ocurrido en la historia, para que a día de hoy no caigamos en los mismos errores del pasado, sino que seamos valientes, que defendamos lo que Dios nos ha dejado. Y Dios nos ha dejado su palabra para aprenderla, para leerla, para compartirla, para vivirla. De eso Dios se agrada. Seamos valientes como lo fueron también hermanos en el pasado, como los reformadores. Y esta palabra bendita que Dios nos ha dejado, también que sea lo que nosotros dejaremos como legado para nuestros hijos. Que les enseñemos las verdades de Dios, que por medio de la palabra de Dios puedan conocer al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo su único Hijo y al Espíritu Santo que viene y mora en cada uno de los creyentes que han sido introducidos en la familia de la fe por medio del arrepentimiento de sus pecados y confianza absoluta sola y únicamente en Jesucristo como único Señor y Salvador, el Rey de Reyes sobre la iglesia, sobre su iglesia. Pues gracia y paz, amados hermanos, que Dios les bendiga y Dios mediante, pues si mi Padre así lo permite, seguiré compartiendo pues más cositas acerca de sola escritura. Que Dios los bendiga.